Reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico y que permiten cuestionar dinámicas actuales. Cordial saludo, oyentes de las distintas regiones de habla hispana. Les habla Alberto Romero Ardila, profesor de sociales de la institución educativa Las Cruces, del municipio de Puerto Wilches, Santander, Colombia. Soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la ciudad de Bogotá. Hoy, 19 de abril de 2026, les traigo unas reflexiones en torno de los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico y que permiten cuestionar dinámicas actuales. Son temas muy interesantes e importantes para la comunidad educativa y en general, puesto que se trata del camino que elegimos al inicio de nuestras vidas y que forjan nuestra personalidad para ser felices y trascendentes. Para contextualizar la evolución entre los enfoques educativos pedagógicos tradicionales con los actuales, es pertinente iniciar con el devenir histórico de la educación en Colombia e ir comprendiendo cómo se fue configurando nuestro sistema educativo. Los voy a organizar por siglos, desde la colonia hasta la actualidad, destacando en cada uno el aspecto más significativo. Siglos XV al XVII. Surgen las primeras universidades con el auspicio de entidades religiosas. El principal fin era transmitir el cristianismo a través de la evangelización. Movimientos religiosos como los jesuitas y los dominicos fueron los indicadores entre los años 1519 y 1551. Más adelante, los javerianos continuaron con la educación religiosa que, por cierto, la realizaban en sus conventos. Siglo XVIII. Se producen cambios coyunturales en el pensum educativo debido a influencias externas como la Revolución Francesa. Por esa época se estaba generando a nivel mundial un cambio de mentalidad en los ámbitos político, social, económico, religioso, científico y artístico. Apalancado por los países europeos, los principios de movimientos como la Ilustración pronto llegaron a Colombia transformando el sistema educativo netamente religioso y no tuvieron otra opción los educadores religiosos que incorporar áreas como la física, matemáticas y astronomía. Aquí es muy importante reflexionar sobre cómo desde el siglo XVII, con la Revolución Francesa, se presenta el fenómeno de la globalización y su impacto en distintas sociedades, trascendiendo las fronteras geográficas, conllevando a que las ideas y métodos sean validados y aplicados en distintos contextos, promoviendo de esta manera transformaciones, evoluciones o cambios a las distintas estructuras de la sociedad, ya sean políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas, entre otras. Siglo XIX al XX. En este periodo histórico y como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas y con ellas toman fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes. Irónicamente, estas surgieron como una manera de protestar o hacer contrafuerza a los modelos tradicionales y sus comprensiones curriculares, a la vez que fueron la oportunidad de poder extender el alcance de la educación a lugares donde los sistemas escolares de la urbe no alcanzaban a llegar. Por su parte, la escuela activa se sustentó en los avances científicos de las ciencias naturales como la biología, la medicina y la química, sin dejar de lado la psicología experimental
que aceleradamente se desarrollaba en Europa y en Estados Unidos. Siglo XX. En el siglo XX, uno de los grandes acontecimientos a nivel educativo que es muy importante hacer mención fue el de la experiencia formativa surgida en 1947 en la región de Boyacá, muy cerca de Bogotá, la capital del país. Esta experiencia se caracterizó por una iniciativa de un sacerdote de renombre, José Joaquín Salcedo, quien por medio de una emisora local gestó la posibilidad de educar a la comunidad en aspectos religiosos y en algunas áreas de formación básica. Siglo XXI. No se puede finalizar este breve análisis histórico sin mencionar algo de lo acontecido en estos primeros años del siglo XXI. Primero, que la educación se convierte en una preocupación transnacional. La proliferación de organismos internacionales coadyuvó a difundir discursos, diagnósticos e intervenciones a escala global, pero también a niveles más locales. Estos organismos han sido la principal fuente de creación, difusión y legitimación de modelos educativos a nivel mundial, tanto en relación con la estructura de la educación como en el campo del currículo. El fenómeno de la globalización, que siempre ha estado presente en la educación colombiana, este último se ha presentado con mucha más fuerza, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales en esta materia. Otro aspecto que marca de manera importante las dinámicas educativas en lo ocurrido de este siglo son el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación, en el cual se expresan dos corrientes principales: la educación a distancia virtual y por el otro, la educación virtual entendida como informática educativa, adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial, de tal modo que su uso por cualquiera de estas dos vías se constituye en una constante en la educación actual, complementando los modelos de formación tradicionales y abriendo pasos a las rutas de innovación. Así pues, el uso de las tecnologías en la educación no debiera ser entendida de manera de justaposición, sino de articulación, superando la instrumentalización y posibilitando escenarios de función multidireccional de la apertura humana a la alteridad, donde la convergencia de medios proyecta la acción comunicativa a nuevas formas de producción del lenguaje cotidiano, favoreciendo de esta manera nuevos escenarios de interrelación que han de favorecer los procesos educativos. Desde estas perspectivas, analicemos puntos claves para el cuestionamiento histórico educativo. Educación pedagógica crítica versus enfoque tradicional. El análisis histórico de la educación revela una evolución desde modelos tradicionales y conductistas hacia enfoques críticos y constructivistas, cuestionando la mercantilización. Tradicionalismo. La histórica muestra un paso de la enseñanza centrada en el maestro hacia la construcción activa del conocimiento,
La crítica actual señala que muchas prácticas siguen siendo memorísticas y desconectadas de las necesidades comunitarias, perpetuando desigualdades. Pedagogía crítica y decolonial. La pedagogía crítica y el pragmatismo invitan a cuestionar la educación bancaria o meramente instrumental, abogando por un aprendizaje significativo que empodere al estudiante como sujeto social, promoviendo el pensamiento crítico frente a la estandarización. Mercantilización de la educación. Se reflexiona sobre cómo los modelos modernos a menudo ven la educación como un servicio comercial, limitando su función como herramienta de justicia social y transformación, y cómo este contexto afecta la equidad y la calidad, alejando la enseñanza de su propósito formativo integral. Contextualización. Se cuestiona la estandarización, defendiendo que los planes de estudio deben reflejar las realidades culturales y locales de los alumnos. Se señala que la educación actual a menudo falla al no adecuar los currículos a las realidades locales y al no priorizar las necesidades de los alumnos. Evolución del rol docente y el conflicto. Se debe cómo los contextos históricos, incluidos conflictos armados, han moldeado la memoria colectiva y la necesidad de una pedagogía que aborde la realidad social. Didáctica e investigación. La didáctica de la historia y las ciencias sociales se examina como herramienta para la comprensión crítica de la realidad actual, superando la memorización de datos. Incoherencia educativa. Persiste una brecha entre la educación tradicional y las necesidades del mundo real, generando planes de estudio poco pertinentes para las comunidades. En síntesis, con estas reflexiones sobre los hechos más significativos que definieron el desarrollo histórico de la educación y la pedagogía en Colombia, que fueron redefiniendo de forma procesal el enfoque de la educación colombiana, se busca propiciar un acercamiento a la comprensión de su necesaria relación. La educación como un proceso dinámico, integrador, transformador de sociedades, y la pedagogía no solo como una técnica de enseñanza, sino como un saber crítico y una práctica social en constante evolución. Debemos seguir trabajando por la transformación del modelo educativo tradicional y tecnocrático hacia uno más humano, emancipador, reflexivo y equitativo.